el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, hola, ¿cómo están? Otra vez nuevamente en otro episodio más de nuestro podcast Enlazadas. Bienvenida a toda la audiencia, mis queridas hermanas, amigas y también a varones, que de hecho algunos me han escrito también diciendo la bendición que han sido los podcasts y ha sido de mucho gozo para mí. Y nuevamente doy gracias a Dios por la oportunidad de estar juntas. Aquí mi amiga y colaboradora Priscila Arce. Hola, ¿cómo estás, Pris? Saludos, Caro, saludos a todos los que nos acompañan hoy, que esperamos estén realizando, ¿verdad? El libro junto con los videos que está Caro posteando, ¿verdad? Y que esté siendo de edificación y de bendición a sus vidas. Amén. Pues antes de empezar quería comentarles que hemos estado ya trabajando el libro, ya tenemos 2 retos realizados. El primero, ¿verdad?, que tiene que ver con nuestra identidad como hijas de Dios. Y el segundo, que ha sido también un reto muy grande porque hemos tenido que hacer una línea de vida donde podemos recordar algunos episodios, algunas situaciones que le llamamos momentos bajos o momentos altos que son de bendición. Así que si quieren ustedes remitirse a ellos, ahí están en la plataforma YouTube. Y estaba yo viendo, Pris, que esa vez tú hablaste imaginándote una línea. Y es lo que yo siempre les mando a hacer a las hermanas, una línea, precisamente como de tiempo, ya sea vertical o horizontal. Y el flyer trae esa línea que ya la tenía yo hecha y cuando tú lo dijiste dije, mira, cómo el Señor pone la misma situación porque estamos en el mismo, ¿verdad? Pensamiento, como que nos ayuda un poquito más a hacer esa línea y ir poniendo esos momentos tanto altos como bajos. Pero bueno, ya llevamos 2 retos y yo siempre les digo, los retos son acumulativos, o sea, no quiere decir que ya pasó ese, ya no lo vuelvo a hacer, o sea, se siguen manteniendo, ¿verdad? El reto 1 tuvimos que haber hecho algunos cambios que nos permitió el Señor que hayamos visto en nuestra vida que eran necesarios como algún hábito, y el reto 2, estar meditando y dándole gracias a Dios porque Él está en todo lo que sucede en nuestra vida, sea para bien o para mal, a Él ahí está. Y hoy tenemos también un reto no menos importante que va a ser el reto 3 sobre la oración. Así que me voy a permitir orar, Pris, y si terminando la oración me ayudas a leer la cita que tenemos aquí en la página 21. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de volver a hacer, Señor, este episodio de este podcast. Gracias, Padre, por la disposición de Priscila. Gracias, Señor, por las hermanas que fielmente están esperando que se haga un nuevo podcast para poder estar trabajando el libro. Yo te pido, Señor, que uses, Señor, este episodio, que nos uses a Priscila y a mí para poder hablar, Señor, cosas que puedan ser edificantes a mis hermanas, que puedan ser de bendición y que en el cual, Señor, podamos ser retadas a tener esa conversación contigo, mi Dios. Te doy gracias y guíanos tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y entonces estamos usando la cita bíblica, ¿verdad? Como decía Caro, la que aparece en el librito. Pero si usted no ha adquirido el libro, pues puede seguirnos, ¿verdad? A través de acá, del video de Santiago 5, 13, ¿verdad? Que dice, ¿sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con el aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Amén, amén. Vamos como siempre, que tenemos la oportunidad de desmenuzar un poquito la cita, Pris, porque es una cita muy profunda también
y siempre, no sé si se han dado cuenta que estamos dando lugar a que quien lleve este trabajo, el trabajar este libro pueda tener la oportunidad de explayarse un poquito más para poder, en este caso, explicar la cita. Fíjate que ahorita que estamos haciendo este podcast, una de mis primas que vive en la Ciudad de México me mandó una foto y fíjate lo que dice, Pris, que tómalo para ti y para mí también. Bueno, ahí la foto tiene un pensamiento que dice, ora con la misma intensidad con la que te preocupas. Y viene la cita de Filipenses 4:6, donde dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Yo primeramente la tomo porque yo siempre les digo a mis hermanas que la preocupación es un pecado, porque inconscientemente estamos diciéndole a Dios, no te creo. Entonces, le doy gracias a Dios que me mandó ahorita mi prima este post porque me está recordando que le crea a Dios, que recuerde que Él está ahí en control de todo. Y sí se los quería decir porque yo muchas veces le digo al Señor, ¿qué va a pasar con el futuro? Creo que es lo que más nos ocupa, ¿verdad? Sin decir nos preocupa. Nos ocupa qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con esto. Y estamos pensando mucho, sobre todo las mujeres, porque estaba yo escuchando, Pris, que algunos, algunos hermanos que han estudiado la psicología dicen que las mujeres somos las que más pensamientos tenemos al día. Y desgraciadamente la mayoría de los pensamientos no son agradables. O sea, estamos muy metidas en la ansiedad porque estamos pensando mucho en el futuro o estamos a veces pensando en el pasado, ¿verdad? Entonces eso también puede traer depresión. Y ahorita lo que queremos hacer con este capítulo es realmente llevar a cada mujer, y a mí el Señor hoy me recordó que Él realmente está trabajando a favor de nosotras como sus hijas. Y aquí Santiago, el apóstol Santiago, a través de la guía del Espíritu Santo, está diciendo del poder de la oración. O sea, ya está diciendo de antemano que es poderoso orar. Y hace una pregunta que ahí la puse. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? O sea, yo creo que es una pregunta retórica, porque yo creo que la mayoría, si no es que todos estamos pasando dificultades. Y la respuesta es que ore. ¿Alguno está feliz? Y la respuesta que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Y viene aquí otra parte, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él. Bueno, hasta aquí, aquí está diciendo el Santiago, el apóstol Santiago, que llame a los ancianos y oren por él, porque era una costumbre que tenía. Y aparte dicen para que vengan y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. El pueblo judío usa mucho el aceite. Y de hecho, yo también me gusta usar el aceite. Ahora, los judíos lo usaban para dos cosas. Sí sanaba físicamente, ayudaba a las heridas, a las llagas, pero nosotros hoy día yo lo uso como un simbolismo, no es nada mágico, es un simbolismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él obra en poder para lo que estamos pidiendo. Y más adelante ahí dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Ahora, estamos aquí diciendo con fe porque que le creamos, ¿verdad? Para que se recupere. Ahora usted dirá, ¿por qué a veces el Señor no sana en la forma que uno quisiera? Y yo me he dado cuenta que aparte de que nosotros como mujeres, pues tenemos muchos pensamientos al día y que no muchos son positivos, también creo que nos hemos acomodado mucho a la vida tan activa que tenemos y a veces quisiéramos que el Señor nos respondiera de la forma en que nosotros esperamos, ¿verdad? Que decimos, bueno, voy a esperar una semana. Bueno, si no respondes, voy a esperar 3. Si no respondes, bueno, ok, voy a esperar un mes. Y se nos olvida que los tiempos son del Señor y Él tiene a un cuidado en ese tiempo. Él sabe por qué a veces estamos pasando por un proceso donde Él nos va a enseñar muchas cosas, pero creo que la mayor parte de la enseñanza tiene que ver con la oración. A mí me ha pasado mucho, Pris, cuando estoy pasando por momentos de dificultad, sobre todo de enfermedad, que tengo que saber esperar y le digo al Señor, dame paz
y ayúdame a esperar y a creer que tú estás actuando, porque nosotros a veces es normal que dudemos, y yo lo digo por mí, porque yo luego digo, Señor, ¿qué estarás haciendo? Porque yo no veo mucho. Y muchas hermanas que se acercan a mí, Pris, creo que lo que más nos une es que somos muy dadas a querer una respuesta rapidísima de Dios. Entonces, aquí dice, y el Señor hará que se recupere. No dice cuándo, pero está diciendo que hará que se recupere. Y luego viene la siguiente parte, si se han cometido pecados serán perdonados. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos a los otros para que sean sanados. Bueno, aquí estamos viendo que está hablando mucho de las enfermedades tal vez físicas, pero también está hablando aquí de una enfermedad espiritual, que es el pecado. Y dice, si ha cometido pecado, será perdonado. O sea que también va a haber una ayuda espiritual, ¿verdad? Ahora, yo quiero aclarar, porque también yo sé que este tipo de retos trae muchas dudas que no podemos tal vez contestar si alguien está ahorita teniendo la duda. No necesariamente la enfermedad es por pecado, porque yo sí he oído a algunas congregaciones que dan por hecho que quien está enfermo es porque está en pecado y no necesariamente. Entonces hay que hacer esa aclaración, ¿verdad? Porque no es así necesariamente. Porque ahí está poniendo un punto y aparte en cuestión de que si ha cometido pecado será perdonado y luego dice confiese los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados espiritualmente. No quiere decir que está hablando de que estamos enfermos físicamente porque estamos en pecado y por eso estamos enfermos. No. O sea, si realmente queremos dar una interpretación correcta, aquí ya está hablando de una situación espiritual. Ahora viene un tema, Pris, que si tú quieres andar ahorita, confiesen los pecados. Aquí entra precisamente lo que es la rendición de cuentas. Habíamos hablado que este libro tiene mucho que ver con rendición de cuentas. La rendición de cuentas nos ayuda mucho como creyentes a madurar en nuestra fe. Sí es importante, por ejemplo, que en estos grupos pequeños que usted tenga de 1 a 1 o más, o de 3, 4 mujeres, podamos ser honestas y no para juzgar, sino esa rendición de cuentas precisamente nos debe ayudar a decir, yo voy a estar orando y voy a empatizar contigo para orar y para que podamos apoyarte en que tú puedas, no sé, corregir alguna situación que estás pasando, alguna batalla, animarte en alguna batalla, pero nunca va a ser con el afán de estar juzgando. Entonces, no sé, Pris, si quieras agregar algo al texto. Claro, claro. Qué súper interesante es este versículo, ¿verdad? Porque ahora que Ujú, hablabas, cuando estuve leyendo esto, es un versículo que tiende como a comprimir todo, ¿verdad? ujú, En una sola idea, por así decirlo, ¿verdad? Porque como comenzabas diciendo, ¿verdad? ¿Quién sufre? ¿Quién no sufre, verdad? En esta vida, sea desde un niño hasta un adulto, obviamente hay niveles de niveles, pero todos vamos a pasar esas dificultades, esas incomodidades que el mismo Señor Jesús lo anunció, ¿verdad? El mismo Jesús ujú, lo habló, el mismo Jesús lo predicó con su misma vida, ¿verdad? ujú, Como Él sufrió para que nosotros, ¿verdad? Tuviéramos un lugar, un espacio, ¿verdad? Como hijos de Dios. Entonces, el empezar a entender, ¿verdad? Y cómo todos estos retos los enlazaste muy bien, como el Señor lo puso en tu corazón, porque no podemos llegar a la parte de orar si primero, ¿verdad? No sabemos cuál es nuestra identidad, como hablamos en el primer video, y hacemos esos cambios a los que el Señor nos llama. Y luego un poco más profundo, ¿verdad? Que fue, digo yo que el reto 2 es como echarle el limón a la llaga, ¿verdad? Porque vamos a remover muchas cosas dentro de nosotros que tal vez teníamos ocultas y demás, que usted puede ir a ver ese video, porque no nos vamos a detener en eso acá. Pero eso nos prepara, ¿verdad? Entonces fue como mover la tierra, ¿verdad? Para entonces ahora sí poder llegar en un estado de vulnerabilidad y un estado de integridad delante del Señor para poder hablar con Él, ¿verdad? Porque en realidad ujú. eso es lo que es la oración, ¿verdad?
un medio en donde yo me voy a comunicar con Dios y le voy a contar lo que yo siento, lo que yo deseo, lo que no tengo o cómo esté pasando mi vida. Y eso es lo que este versículo en sí está diciendo, ¿verdad? Porque toca diferentes áreas en una sola, ¿verdad? Está hablando de que si estamos sufriendo, entonces que hagamos oración, ¿verdad? Que si estamos alegres, cantemos alabanzas y que si estamos enfermos, ¿verdad? Y esa enfermedad también la ramifica y la divide en enfermedad, podríamos decir física y enfermedad espiritual, ¿verdad? Entonces, todas estas áreas, ¿verdad? Dios las está pintando acá en este versículo para darnos a entender que la oración no solo es como pedir algo, ¿verdad? Dios, de lo que yo necesite, pero como Dios también en su infinita gracia hacia nosotros, ¿verdad? Sabía que hay muchas piezas del rompecabezas que nos forman, en las cuales vamos a sufrir, en las cuales vamos a batallar, en las cuales nos va a costar. Y Él está abriendo el espacio en este versículo en Santiago, ¿verdad? Para decirnos, hey, aquí estoy, este es el camino, ¿verdad? Oren. La oración es lo que nos va a conectar y así es como lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Y sí, como decías ahora, parte de esto va a tener que ser el rendir cuentas, ¿verdad? Y el rendir cuentas es algo que muchas veces solo el nombre a veces puede asustar o ser un poco eh, eh, chocante para muchas personas por tal vez experiencias que hayan pasado que no fueron gratas o enseñanzas que no han sido 100% bíblicas, ¿verdad? Porque se han sacado del contexto, ¿verdad? Pero realmente rendir cuentas es como un tipo de mentoría, ¿verdad? En el que yo Ujú, puedo estar con otra persona y otra persona me va acompañando, así como este libro es, ¿verdad? Un acompañamiento uno a uno o en un ujú, grupito donde yo puedo sentirme segura, donde yo pueda sentir esa libertad de ser honesta con Dios, conmigo misma, ¿verdad? Y poder abrir mi corazón y decir, estoy batallando en esto o ujú, mi familia está sufriendo de esto, por favor oren por mí. O estas son mis debilidades y necesito ayuda para poder cambiar estas áreas de mi vida que no están bien, ¿verdad? Entonces, eso es en sí la rendición de cuentas. La rendición de ujú, cuentas creo que ha sido distorsionada, que ha sido mal usada o que muchas veces ujú, eh, eh, ha sido usada, y este es un término un poco fuerte, pero sí existe, ¿verdad? Como un tipo de abuso espiritual, ¿verdad? ujú, En donde ciertas personas en ciertos roles de autoridad, ¿verdad? Usan esa rendición de cuentas como ujú, para oprimir, ¿verdad? A la persona en lugar de lo que la rendición de cuentas es, no es oprimir, ni castigar, ni latigar, ni ujú, avergonzar, sino que la rendición de cuentas más bien lo que busca es hacernos libres. Por eso aquí Santiago ujú, se está escribiendo y nos lo está dejando claro, ¿verdad? Que busquemos rendir esas cuentas, porque esas cuentas no es para que Dios, ¿verdad?, nos señale, nos borre del libro de la vida o algo así, ¿verdad? Sino que más bien esa rendición de cuentas lo que hace es que quebranta nuestro orgullo, quebranta, ¿verdad? ujú, Ese caparazón, ¿verdad? Que hemos recubierto nuestro corazón y que tal vez le hemos dicho, Dios, ahí no entres, ¿verdad? Eso es ahí, es ujú, lo que hablábamos en episodios pasados, eso que metimos ahí adentro y que nunca más sacamos. Entonces la rendición de cuentas lo que me hace es ser una persona vulnerable y lo que me hace es realmente entender mi condición, pero también la condición de Dios. Y esa condición que me entonces, ¿qué aprendo yo? Ese amor, esa gracia, ese perdón, esa restauración, porque lo estoy viendo en un proceso que alguien me está ujú, guiando, ¿verdad? Y aquí Santiago lo describe muy bien, ¿verdad? Al poner, ¿verdad? Todas estas áreas en las que necesitamos prestar atención, ¿verdad? Y en las que se nos invita a hacer esa rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces, claro, creo que es vital en la vida del cristiano encontrar una persona madura en la fe, una persona, ¿verdad? Que nos sintamos confortables, ¿verdad?
para poder rendirle cuentas, ¿verdad? Ujú, Y no cuestión de que, como te decía, como que alguien lo vaya a usar para que entonces ya no puedes servir, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer otro, porque esa no es la gracia de Dios, más bien lo que Dios ujú, quiere es que reconozcamos esos pecados, ¿verdad? Como dice aquí Santiago, para ser sanados, para ser ujú. libres, no para Exacto. ser más oprimidos, ¿verdad? O Amén. para ser más castigados, sino que para buscar una libertad. Ujú, Esto es el principio de la oración, ¿verdad? Cuando descargamos delante del Señor todo ujú, lo que Él busca es que nuestros corazones sean transformados para una libertad, no para ujú. presión o no para que nos sintamos avergonzados delante de Él, ¿verdad? Así es. Y la última parte, efectivamente, Pris, y la última parte dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. A Ujú, mí siempre me gusta explicar esta parte de persona justa, ujú, porque sí he escuchado a muchas queridas hermanas que dicen, yo no soy justa. No, no, es que en realidad no somos justas, pero somos justificadas en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él en la cruz ya nos salvó, nos perdonó, nos limpió, nos redimió, nos justificó. Entonces, aquí Santiago está diciendo que la oración ferviente de una persona justa, está hablando de una persona que ya reconoció a Cristo como su Salvador y que por ende lo que Dios está viendo en nosotros es esa justicia de Cristo. Entonces sí podemos ir por eso confiadamente hasta el trono del Padre. Y entonces ya sabiendo eso, que es en la justicia que se hizo a través de Cristo, entonces ya con ese conocimiento podemos realmente creer y entender que nuestras oraciones van a tener mucho poder. Poder no por nosotras, sino por lo que hizo Cristo. Y lo repito porque a mí muchas veces me han dicho, hermana, usted ore por mí porque a usted Dios le escucha. No, Dios nos escucha a todas. Si amén. realmente somos hijas de Dios y somos creyentes realmente, nosotras ya como fuimos justificadas, esa oración el Señor la escucha. Y yo siempre les digo, qué mejor que la esposa ore por el esposo. Yo puedo orar por su esposo, pero qué mejor que la esposa, qué mejor que la mamá ore por los hijos, por nuestros hijos. Yo oro por los hijos de mis amigas, de mis hermanas, pero qué mejor que nosotros como mamás oremos por nuestros hijos. Y dice aquí una promesa que la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Yo creo, Pris, que si hiciéramos un otro episodio de testimonios, habría muchos testimonios de poder testificar cómo Dios en su omnipresencia, que está en todo lugar, en su omnisciencia, que todo lo sabe, y en su omnipotencia, que es todopoderoso, podemos ver ese carácter de Dios obrando en nuestras vidas, cómo responde peticiones, ¿verdad? Amén. Algunas veces pueden ser un sí, otras veces un no, otras veces todavía no. O sea, el Señor tiene ahí su voluntad de cómo va a responder. A nosotros nos toca esperar, porque yo de verdad le digo al Señor, quisiéramos las cosas express y ahorita que me mandó mi prima esa tarjetita, dije, me habla tanto o algo me conoce, de saber que soy bien preocupona. Y por eso cuando me lo envió dije, yo lo tengo que decir porque dije, ¿por qué me lo mandas a mí? Pero es cierto, a veces somos muy preocuponas y le digo al Señor, perdóname, porque tengo que confiar en que tú estás trabajando en mis hijos, en mi familia, en el ministerio. Y bueno, ya con haber visto esta cita inicial, entonces ya podemos entrar a lo que es el reto, donde yo nada más ahí en esa misma página doy un esbozo muy, muy rápido de cómo definitivamente, Pris, el poder de la oración es maravillosa, ¿verdad? Cuando la experimentamos. De verdad que yo le doy muchas gracias a Dios de que nos dé la oportunidad, como dice un salmo, de llegar hasta su presencia, hasta su trono y poder tener esa libertad, como tú decías, de tener la libertad sabiendo que como sus hijas le podemos comunicar lo que necesitemos en cualquier lugar, en cualquier tiempo.
y cuando queramos, porque el Señor está atento 24/7. Es otra de las cosas que a veces se nos olvida. Yo aquí pongo algunos ejemplos de algunas personas del Antiguo Testamento, como Moisés cuando oró por la nación de Israel, cuando Josué oró y se detuvo el sol. Hay muchos ejemplos, ¿verdad?, que podríamos dar, pero qué más que nosotros podamos experimentar a viva voz lo que es realmente orar. Y yo creo que muchas hermanas de nuestro auditorio pueden testificar de que el Señor es fiel, ¿verdad?, para responder cuando Él quiere en su voluntad. Ya vimos la semana pasada que todo lo que nos pase, sobre todo cuando estamos en pruebas fuertes, el Señor siempre va a usarlo para bien en algún momento, aunque no lo entendamos al principio. Y esto tiene que ver con la oración donde tenemos que esperar. Si vamos a la página 22, dice aquí que una manera más importante de orar es como dice Santiago 4:3. Dice aquí, aun cuando se lo pidan, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Yo creo que algo importante que hay que resaltar es que en las oraciones, yo creo que un principio bíblico es que el Señor no va a responder oraciones egoístas, jamás. Jamás va a responder oraciones donde, no sé, yo luego soy muy drástica y digo que le pidamos, ay Señor, llévate a este hermano, o sea, ¿verdad? No creo que el Señor responda esas oraciones. Entonces, creo que el principio bíblico es que el Señor siempre va a responder de acuerdo a su voluntad y a lo que Él es como tú dijiste en su misericordia y que no va a responder caprichos, porque a veces pensamos que el Señor puede actuar como un mago de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Y tampoco es así. No sé si quieras agregar algo, pues. Claro. Qué importante esto que estás aclarando, Caro, porque a veces tenemos ese concepto de Dios, que Dios tiene que darme, que Dios tiene que Ujú, responderme, que Dios tiene que sanarme, que Dios tiene que, cuando en realidad Dios no tiene por qué hacerlo. ujú, Lo hace porque nos ama, ¿verdad? sí, Lo hace por su infinita gracia, lo hace por su infinita misericordia. Pero creo que muchas veces el problema con este proceso de la oración y por qué a la gente le cuesta tanto, porque no es una realidad en la vida de muchas personas, es porque no hemos tenido un buen acercamiento de Dios, hacia Dios, ¿verdad? No entendemos quién es Él, ¿verdad? ujú, Porque no nos hemos tomado el tiempo tal vez de leer la Biblia o de ujú, preguntar en una mentoría como esta o acercarnos, ¿verdad?, a algún líder de la congregación o lo que sea, ¿verdad? Para realmente entender, ¿verdad? Porque cuando yo tengo ese concepto de que Dios tiene que hacer, ¿verdad? Como que no he entendido cómo funciona esto, ¿verdad? ujú, Y es importante aclarar eso, ¿verdad? Que Dios no tiene por qué darme, Dios no tiene por qué proveerme, Dios no tiene por qué darlo, pero Él lo hace porque nos ama, ujú, ¿verdad? ujú, Y si yo me rindo a Él bajo ese principio, Señor, haz siempre tu voluntad. Aunque mi necesidad, ¿verdad? En mi cara sea esta y mi corazón anhela esto, pero si siempre le agregamos, ¿verdad? Esa parte o esa faceta de Señor, ayúdame, como decías tú, a esperar, ayúdame a entender cuál es tu propósito para esto, como hablamos la semana pasada. Ayúdame, Señor, a poder discernir, ¿verdad? En mis sentidos espirituales, el camino que debo de trazar para que no sea mi corazón ansioso, mi corazón deseoso de cosas ujú, que tal vez no están dentro de lo que Dios ha estipulado para esa oración, ¿verdad? Entonces es muy importante tener eso claro porque yo creo que muchas veces las personas se frustran porque entonces ujú, dicen, pero es que yo tengo un año orando por esto y Dios no me responde. Entonces, no precisamente como decías tú, tal vez no es que Dios ya me tiene que responder y esa es otra cosa, ¿verdad? Vivimos en la era en que todo es rápido, vivimos en la era en que no era la era de nosotros de hace muchas lunas, en donde, por ejemplo, para ver un episodio de una serie
de un programa era cada sábado, digamos, ¿verdad? Y yo cada sábado me despertaba y me sentaba y veía un capítulo, ¿verdad? Y tenía que esperarme 7 días para volver a ver otro capítulo, ¿verdad? Y ahora vivimos en la era en que yo me puedo, ¿verdad?, sentar en una tanda y ver toda una serie completa, ¿verdad? Porque está ahí al clic, ¿verdad? Al dedillo y lo puedo hacer. Entonces también vivimos en una sociedad donde todo es como lo que le llamamos el express y todo tiene que ser ya. Y si lo ves, ¿verdad? Si estamos en la fila de cualquier de estas comidas rápidas que son express, ¿verdad? Incluso hasta ahí a veces nos ofuscamos porque no avanza la fila y tal vez son solo 2 carros adelante de mí, no una gran cola, ¿verdad? Que tengo que esperar 5 carros. Entonces, la misma vida y la misma sociedad en la que estamos actualmente nos ha acostumbrado a esa rapidez de que yo tengo que ir al banco y me tienen que atender ya, en que incluso si estamos en la iglesia, ¿a qué horas termina el servicio? Porque ya me tengo que ir. Entonces, esa rapidez muchas veces lo trasladamos, obviamente, porque somos un ser integral a nuestra relación con Dios. Y como tú decías, los tiempos de Dios no son los mismos que los míos, ¿verdad? Yo vivo en un tiempo de express, pero a lo mejor es express para Dios, como dice su palabra, que para Él un día es un año. Entonces, imagínate. ¿Verdad? No es lo mismo, pero lo importante es encontrar esa sintonía con el Señor para poder entender cuál es su propósito y su plan. Así es, efectivamente. La última parte de este reto, Pris, es que yo pongo el Padre Nuestro, pero mira, no nos vamos a ahorita ya detener a estudiar el Padre Nuestro porque yo me he dado cuenta que mucho pueblo cristiano, sobre todo hispano, de nosotras como mujeres, nos hemos dedicado a estudiar el Padre Nuestro de una forma bien profunda. He escuchado otros programas donde se han llevado, como hablando de series, una serie del Padre Nuestro, o sea, escudriñándolo casi palabra por palabra. Pero yo lo menciono aquí como la oración modelo. ¿Por qué le llamamos así? Porque ahí mismo en la Biblia nos lo muestra que fue una oración que el Señor nos puso de ejemplo, es el mismo Señor Jesucristo, como directriz para saber cómo orar. Y por eso la pongo como esa oración modelo, que quién más que nuestro Señor, el Maestro de Maestros, nuestro Salvador, nos haya dado una directriz, ¿verdad? Y ustedes, si adquieren el libro, van a poder ver ahí algunos puntos que saqué del Padre Nuestro, que yo solamente los voy a mencionar bien rápido porque ya teniendo un libro ustedes lo pueden ahí ver, pero vemos ahí cómo nos dice el Señor Jesús a qué persona de la Trinidad nos debemos acercar para empezar a pedir, y es a la persona de Dios Padre. Cuando dice aquí, Padre Nuestro, estoy leyendo aquí, que ya, ahora sí ya no alcanzo a ver las letras tan chiquitas. Es aquí reconocer a una de las personas de la Trinidad para acercarnos a Él. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo Padre Nuestro. Y luego a empezar a adorar a nuestro Dios. Aquí lo está adorando cuando dice santificado sea tu nombre. Y luego entra lo que tú decías, Pris. Hay que reconocer quién es Dios, cuáles son sus atributos. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es amoroso, Él es todopoderoso. Bueno, podríamos hacer otro programa de nada más los puros atributos de Dios, ¿verdad? Y el mencionar esos atributos de Dios es una forma de adorarlo, porque estamos reconociendo lo que Él es en nuestras vidas y lo que Él hace en nosotros, ¿verdad? Aquí estamos viendo también cómo podemos interceder también por nosotros mismos cuando pedimos, cuando dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y bueno, el Señor Jesucristo mencionó una petición que como se podría mencionar como rutinaria del diario, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer? Pero bueno, obvio que ahí engloba una de peticiones que les digo a las hermanas, somos buenas para sacar nuestro rollo de peticiones y decirle al Señor todas las necesidades que tenemos, que Él no se molesta, Él, como bien dices, por su misericordia, Pris, Él nos escucha. Pero también viene otra parte donde dice, perdona nuestras deudas. Es importante pedirle al Señor que nos perdone diario, ¿verdad? Diario estamos, nosotros también, tal vez cayendo en alguna situación que pensamos
o que hicimos o que dijimos, donde hay que pedirle al Señor perdón. Y también viene la siguiente parte: no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Aquí nos estamos también pidiendo al Señor que nos libre de esas pruebas, de esas tentaciones, y termina como con un tipo de doxología: porque tuyo es el reino, bueno, yo ya le agrego ahí el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Algo que yo me he dado cuenta, Pris, que nosotros cuando empezamos a orar, comúnmente empezamos con peticiones. Y yo algo que les digo a las hermanas: tratemos primero de dirigirnos a nuestro Señor, a nuestro Padre, con todo lo que Él es. Es una forma de alabanza a Él, de adorarlo, y ya después confesar lo que hemos hecho para rendir cuentas delante de nuestro Padre, y también dar gracias por lo que Él no nos ha dado y lo que nos ha dado. Y ya hasta el último yo puse aquí en el libro peticiones. En esas peticiones entran las peticiones, obvio, de nosotros, que es cuando sacamos nuestro rollo, pero algo importante es también peticiones de intercesión. Mira, algo que me ha pasado a mí, Pris, no sé si, yo me imagino que lo has experimentado, es que cuando tú te pones a orar por otra persona, ya no te enfocas tanto en tu situación, ¿verdad? Como que ya te desenfocas de que el mundo gira alrededor de nosotras, y al estar intercediendo por otras mujeres, de antemano sabemos que el Señor también está obrando y está actuando a favor de nosotras, ya sea porque ya le hemos pedido nosotras mismas por nuestras necesidades, o también porque hay hermanas intercediendo por nosotras. Entonces, eso a mí me da mucha gratitud y mucho gozo saber que podemos contar a través de estos grupos pequeños con alguien que está orando por nosotras. Y a mí eso sí me da mucho descanso, porque para eso estamos. El Señor nos ha puesto, y de hecho aquí la cita que leímos de Santiago dice que digamos nuestros pecados, pero ¿para qué? Para orar unas por otras. Lo vamos a poner en femenino, no para decir, ay, ¿en qué anda la hermana? O estar criticando o juzgando, sino para orar unas por otras. Así que no sé si quieras añadir algo a esto del Padre Nuestro, pues. Sí, el Padre Nuestro, ¿verdad? Es una de las oraciones principales, ¿verdad? Las que siempre se nos redirige, ¿verdad? Por el significado que tiene, y como decías ahora, es profundísimo, ¿verdad? Pero tiene las pautas, así como tú lo explicaste muy bien, ¿verdad? Que podemos usar para guiarnos, y que lo hace de una forma tan bonita, en el sentido de que am, el Padre Nuestro es una oración, yo lo siento, y esto ya es como mi propia teología, ¿verdad? Nada de nadie, pero yo lo siento como algo tan accesible y tan personal, ¿verdad? En el que, como el Señor Jesús en su infinita sabiduría dijo, Padre nuestro, ¿verdad? No amantísimo Señor, Dios allá, que no está, que está en quién sabe qué, ¿verdad? Cuántos años luz de aquí, sino Padre nuestro. Entonces siempre he visto el Exacto. Padre nuestro como algo tan accesible Ujú, al que yo puedo llegar, y es que creo que eso es lo ujú, que estaba queriendo decirle a sus discípulos, ¿verdad? sí, Cuando le preguntaban, enséñanos a cómo orar, ¿verdad? Entonces ujú, lo primero que yo veo ¿verdad? Desmenuzando un poquito la idea, es esa ilustración que Jesús les estaba dando a través del Padre Nuestro, lo primero, que es accesible, y eso es lo que tenemos amén. que también tener claro, ¿verdad? Que nuestro Dios es accesible. Ujú, Sí, como decías vos ahora, necesitamos comprender sus atributos, ¿verdad? Porque es un Dios grande, soberano, sublime, majestuoso, y todo lo que eso engloba, pero eso no nos hace, ¿verdad? Como que Dios allá y yo aquí, ujú, sino que ese Dios grande y majestuoso es mi Padre, ¿verdad? Eso es ujú, lo que creemos. Entonces, al ser Padre nuestro, es algo que siempre he visto como, aquí estás sí, cercano, ¿verdad? amén. A cada momento que te necesite puedo correr a ti, y te puedo decir lo que me pasa, ¿verdad? Entonces hay que tener ese respeto, ¿verdad? Pero a la Ujú, misma vez también entender que es esa cercanía, porque creo amén, que a amén. veces, ¿verdad? Las diferentes formas en que se enseñan las cosas, o las formas que hemos escuchado o que tal vez no sabemos,
tergiversan estas ideas, ¿verdad? Ujú, Muchas veces las personas llegan delante de Dios a entender la oración como que es algo solo solemne, y no estoy diciendo ujú, que lo sea, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que como algo que solo, como decías vos ahora, como solo para algunos, porque solo a algunos Dios va a escuchar, a mí, que soy un simple mortal, que me va a estar oyendo. Entonces, no, es algo que Dios, ¿verdad?, personalizó para que nosotros pudiéramos entender, ¿verdad?, cómo Jesús nos vino a enseñar y nos vino a decir, hey, aquí estoy, se dice así, Padre nuestro, ¿verdad?, que está cerquita mío, que lo puedo, ujú. ¿verdad?, tener, que lo puedo abrazar, Amén, amén. lo puedo experimentar por mi propia Ujú, cuenta, ¿verdad? Y creo que la oración, Caro, es una reflexión. La oración, como decías, tiene que tener un parámetro, porque sí, la realidad es que siempre, ¿verdad? Soltamos, ¿verdad? Yo siempre le llamo la lista de Navidad, ¿verdad? El montón de cosas que yo quiero o que necesito o que estoy pasando, pero muy pocas veces nos detenemos a reconocer a Dios por lo que es, o muy pocas veces le damos gracias por lo que yo tengo, porque ahí entra el pecado que vino desde el Génesis, ¿verdad? El que ujú, Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Porque el diablo o el enemigo les dijo que iban, si comían, ¿verdad?, el fruto prohibido, iban a poder ser igual que Dios y poder ver ujú. las cosas como Dios, ¿verdad? Entonces, ese mismo pecado que se trasladó a cada uno de nosotros nos hace caer en lo que llamamos el egocentrismo que tú estabas mencionando ahora, ¿verdad? En que yo creo que todo tiene que girar alrededor de mí, y por eso es que ahí caemos en que Dios tiene que darme, y Dios tiene que contestarme, y Dios tiene que sanarme, y Dios tiene que proveerme, y Dios tiene que hacer todo. Pero cuando yo entiendo, Señor Jesús, esta es mi necesidad y mi corazón anhela, sí, que me sanes, que me prosperes, que me des, pero ayúdame también a entender cuál es tu propósito, cuál es tu Amén, voluntad en medio de... amén. Ahí ya cambia, mi corazón dejó de ser un corazón egoísta para realmente entregarle a Dios mi petición, y que entonces Él haga su propósito en medio de eso, ¿verdad? Entonces ya no soy yo, que Dios, ¿verdad?, gire alrededor de mí, y que sea como decías tú, ¿verdad? El mago de la lamparita, y que cada vez que yo fruto tiene que salir y hacer lo que yo quiera, porque es lo Ujú, que decíamos, creo que en el primer capítulo que hablamos, Dios no es un Dios que malcría hijos, ¿verdad? ujú, El entender que la oración es una reflexión que me lleva a entender a Dios como Padre, a cómo, ¿verdad?, tengo que tener esos principios que estabas hablando ahora, que has desglosado en el libro como una guía, ¿verdad?, que debemos usar para la oración. Son principios básicos que van a enriquecer esta comunicación que voy a tener. ujú. Sí, efectivamente le diste a un punto bien importante. Fíjate que los historiadores dicen que todo el primer siglo la oración no era así tan personal, y esta oración modelo del Señor, tú le diste al punto medular. Es una oración que realmente nos acerca directo al Señor, a nuestro Dios Padre, no lo hace, así como lo dijiste, accesible, porque a veces sí la gente piensa que no puede tener ese acceso a Dios, y qué importante lo que dijiste, de verdad, es muy, muy importante. Y eso es lo que nos enseñó precisamente el Señor Jesucristo, que a través de esta oración modelo, todo creyente tiene acceso a Dios de una forma directa, y como tú dices, que no lo veamos como, ay, yo seré digna de ser escuchada, claro que sí. Y bueno, terminamos este reto, Pris, poniéndonos precisamente en esta semana a poder compartir con alguna persona el orar juntas, el llevar esta guía del Padre Nuestro u otro modelo de oración, porque yo también les enseñaba otro modelo del tabernáculo. Hay muchos modelos de oración, pero yo creo que si empezamos con el Padre Nuestro estaría bien. Y tú mencionaste también en los episodios pasados que esto lo hagan de acuerdo a su vida, ¿verdad? Yo no les puedo decir si lo van a hacer en la tarde, en la noche, en la cocina, en el baño. En realidad, así como Dios nos ha dado la confianza, el Señor Jesucristo nos enseñó que podemos tener la confianza de acercarnos a nuestro Dios Padre, que tengamos también esa confianza de que Él nos entiende en qué tiempo lo vamos a hacer. No lo podemos hacer rutinario de decir, ay, si no lo hice hasta ahora ya le fallé al Señor.
O sea, yo creo que dentro del carácter de Dios, de tener, de conocernos, de cómo Él nos creó y de saber realmente Él que conoce todo, que conoce nuestros pensamientos, la intención de nuestro corazón, Él sabe que cuando realmente estamos pidiéndole algo, Él nos va a escuchar, tengamos esa seguridad. Yo les he dicho a las hermanas, y no porque quiero hacer menos, como tú decías, que no hagamos de la oración algo así muy ceremonial, pero hay veces que yo entiendo que estamos tan ocupadas y yo les he dicho a las hermanas, aún haciendo alguna labor, no sé, lavando algunos trastos, podemos estar platicando con nuestro Señor y eso no le quita el que no estemos serias queriendo tener comunicación con Dios. O sea, esto lo pongo como ejemplo o si vamos manejando, ¿verdad? Nada más que no cerremos los ojos, estar en pensamiento o en voz alta platicando con Dios, o sea, a lo que voy, tenemos ese acceso directo, por eso doy estos ejemplos así, tal vez pueden ser muy, que dirían ahí, demasiado básicos, pero no sé, yo me acuerdo que el pueblo judío, por ejemplo, las judías que tienen bebés, ellas están exentas de orar porque saben que un bebé demanda mucho. Y a mí me gustó mucho cuando tú dijiste la vez pasada, o sea, si tengo 5 minutos, 10 minutos y puedo estar, no sé, teniendo un tiempo con Dios, está bien, o sea, Dios conoce realmente nuestro caminar y Él valora el tiempo que dedicamos para estar con Él. Así que no nos pongamos carga, que no se nos haga carga el orar, que sea realmente un tiempo donde anhelemos. Es como cuando, yo siempre pongo este ejemplo porque es como cuando uno está de novia, que a poco no anhelábamos la llamadita del novio o estar platicando con él. Bueno, yo pienso que pudiese ser un ejemplo similar, claro que nada que ver el novio, el esposo con Dios, pero que tengamos esa, yo lo que quiero hacer ver es que tengamos ese anhelo de querer estar platicando con Dios, ¿verdad? Que digamos, quiero tener ese tiempo con el Señor, el tiempo que usted le disponga, el Señor siempre está con sus brazos, con sus oídos para escucharnos y decir, aquí estoy, hija. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir. Y pues con eso terminaríamos nuestro reto. Busquemos a otra mujer o alguien de nuestra familia a tener un tiempo de compartir el Padre Nuestro y orar. ¿Qué te parece, Pris? Excelente, excelente idea. Les comparto un poquito, tengo un grupo de amigas que Ujú, nos reunimos a veces por WhatsApp y oramos unas por otras, ¿verdad? Y realmente hemos visto el poder de la oración en ujú, acción, ¿verdad? Es una bendición, así que les animamos, ¿verdad? A que lo intenten y eso que dijiste en lo personal para mí es una clave. Sé que hay muchos lugares que tienen una enseñanza que es un poco más rígida, ¿verdad? Pero yo creo que el éxito de esto es que nos conozcamos a nosotros, nuestra vida, nuestra realidad, y porque todo parte del corazón, ¿verdad? De nada a mí me ujú, vale tener una rigidez de que todos los días a las 4 de la mañana y bla, 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 si mi corazón no está ahí, ¿verdad? Si mi ujú, corazón no está buscando a Dios de una forma íntegra, pero tal vez a las 10 de la mañana, este, ujú. voy a estar en todos mis sentidos y voy a dedicarle al Señor lo mejor, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí habrá formas porque hay diferentes cosas, Ujú, ¿verdad? No podemos pasar, pues si no, se haría un podcast de 3 horas, ¿verdad? ujú. Hay diferentes tipos de oraciones, como decía, hay Sí. diferentes lugares para la oración, etcétera, Ujú, pero estamos hablando de la oración como algo personal, ¿verdad? sí, Entonces, y es un estilo de vida. Yo no puedo adoptar algo como un estilo de vida si no lo practico, si no si exacto. no lo trato, si no lo Ujú, intento. Entonces, ujú, el ánimo que estabas diciendo ahora, ¿verdad? En que nos propongamos, como hablamos en el episodio número 1, hacer esos cambios en esos hábitos, a lo mejor si haya que hacer ujú, ajustes, a lo mejor si haya que ser francas, como decía al inicio Santiago, ¿verdad? Que confesemos nuestros pecados, a lo mejor tenemos que decir, ujú, no lo he hecho, no lo he estado haciendo como debería hacerlo, ujú, pero quiero intentarlo, quiero hacerlo. Y cuando partimos de esa honestidad, de esa vulnerabilidad, es cuando el Señor, ¿verdad? Va a empezar a trabajar en nuestras vidas, porque yo puedo pretender,
¿verdad? Yo puedo pretender tener una vida espiritual, yo puedo pretender orar, yo puedo pretender, y a los ojos de cualquiera va a estar bien, pero realmente Ujú, es un engaño para mí misma y obviamente Dios me está viendo. Entonces el ánimo es a que puedan, ¿verdad?, intentarlo, a que puedan ujú. encontrar esa persona con la que ustedes sientan confianza, ¿verdad?, de unirse, ¿verdad? Y si no la tiene, es otro motivo de oración, ¿no? Señor, Claro. una compañera de oración, una Ujú, compañera de oración en la que yo me pueda sentir segura, en la que yo me pueda sentir confiada, en la que juntas podamos, ¿verdad?, crecer ujú. espiritualmente, ¿verdad? Y yo creo que ahora la tecnología puede tener cosas un poco, ¿verdad?, que no son tan buenas, pero yo siempre digo que hay muchas que sí son muy buenas. Oh, sí. Porque a lo Ujú. mejor la compañera de oración está allá en la China o Sí, sí. en otra parte del mundo, ya no podemos decir, no, es que ya se fue para allá y nunca la volví a ver. Ahora, ¿verdad? Al clic de Mm, un teléfono nos podemos amén. Sí, conectar, ¿verdad? ujú. Entonces hay muchas maneras, hay muchas formas, no hay nada que Sí. sea que la Biblia ni que Dios haya dejado en su Ujú, tiene que ser A, B, C, ¿verdad? Hay ujú, otras puntos teológicos o doctrinales, más bien dicho, que sí, hay que hacer uno, dos y tres, porque así la Biblia lo dice. ujú. Pero realmente la oración, como te decía, por eso a mí me gusta esto que hablamos del Padre Nuestro, es personal, ¿verdad? Sí, sí, Algo muy a mi vida, porque yo no puedo sí. hacer lo que hace Carolina, a ella le va a funcionar hacerlo así, pero tal Ujú. vez a mí no. Pero eso no quiere decir ni que ella esté bien ni que yo esté mal. Exacto. Entonces, el ánimo es a intentarlo, ¿verdad? A buscar esos círculos de apoyo, porque no solo se convierte Ujú, en una oración que nos fortalece hacia el Padre, sino que cumplimos con otro mandamiento que el Señor nos dejó, que es amarnos los unos a los otros. Entonces, el poder no solo, ¿verdad?, establecer una relación vertical, ¿verdad?, hacia el Señor, sino también una relación horizontal hacia mis pares, en donde yo pueda tener ese círculo de apoyo, ese círculo de soporte. ujú. No solo me van a apoyar a mí, me van a levantar los brazos, sino yo puedo apoyar y levantar los brazos de otro. Amén. Y Dios nos ha dado tanta creatividad, Pris, que hay muchas formas de, como tú dices, con un grupo de WhatsApp. Yo estuve muchos años en una línea telefónica. Ahora mismo mi pareja de oración es mi mamá y como tú dices, la tecnología nos une, ella en un país, yo en otro. Ahí mismo en los grupos pequeños hacemos muchas actividades de cómo compenetrarnos en la oración. Tenemos mucha creatividad. Yo creo que el libro simple y sencillamente nos está empujando a lanzar esos modelos, esas creatividades, que yo creo que ahí vamos a estar escuchando testimonios de hermanas de cómo se sintieron trabajando el libro y con este reto de la oración. Así que estoy bien agradecida, Pris, por el tiempo que estuviste conmigo, como siempre, haciendo una retroalimentación muy, muy hermosa, de mucha bendición. Y nada más les aviso que, pues recuerden que este libro ayuda a mantener a través de 10 retos una relación permanente en Cristo, que es una mentoría, y el libro lo pueden adquirir, ahí lo pongo en Amazon. Ahí lo pueden tener accesible este libro y también pues si me quieren buscar en mis redes sociales, bueno, más bien en mi mail, estoy como carolinelog@yahoo.com y en mis redes sociales pues estoy como Caro Ríos. Y muchas gracias, Pris, muchas gracias. Va a ser de mucha bendición, yo sé que este episodio, y les animamos a que si ya experimentaron el estar en comunión con el Señor, que le sigan y si no, que sea un buen reto para esta semana y para que permanezcamos en este reto. Así que nos vemos la próxima vez, Pris, en el siguiente reto Claro que sí. y muchas bendiciones a todas, como siempre les digo, enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotras. Nos vemos la próxima semana. Chao.